Bueno, vamos a hablar un poco de función cuadrática en su forma polinómica. La función cuadrática en la forma polinómica viene dada por esta expresión, donde A, B y C pertenecen a los reales, son números reales y el A por supuesto tiene que ser distinto de cero. Si el A, pensemos que si el A se anula, sería cero, lo que tenemos es una función lineal. Bien, al A lo llamamos coeficiente principal y es algo importante en la función cuadrática. Si el A es mayor que cero, las parábolas que representan esta función cuadrática se abren hacia arriba, ¿está bien? Si el A es negativo, o sea, menor que cero, las parábolas se abren hacia abajo. ¿Está bien? Esa sería la idea principal. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la función cuadrática? Es lo que es el vértice. El vértice en la función cuadrática me lo da esta fórmula. Ese va a ser el x del vértice y el y del vértice es simplemente reemplazar el valor que me dio ese x de vértice en la fórmula y obtener el valor del y. Es decir, que el vértice viene dado por esta ecuación. Perdón, por estos pares ordenados. Bien. La idea sería que una vez que uno sabe dónde está el vértice, observe cuál es el valor principal, porque en base a eso vamos a decidir si buscamos raíces o no. ¿Está bien? Entonces, ¿qué serían las raíces? Las raíces son los valores que hacen cero la función. Por eso también se las llaman raíces o ceros de la función. Es decir, es donde la parábola intersecta el eje de las x. Entonces la podría intersectar en dos puntos, que serían estos dos, ¿no? Tanto así como así. Es decir, a esa altura la i vale 0, ¿no? Por eso también se le llama raíces, ¿no? Que estaría como al nivel de, hipotéticamente, si la x fuese un piso, ¿no? Pensémoslo así también. Otra opción que podemos tener es que el vértice coincida con una raíz, entonces la parábola nace así hacia arriba o podría ir hacia abajo, ¿no? Es decir, que tenga una única raíz, ¿sí? Acá tenemos dos raíces y en estos casos tenemos una raíz. Bien, entonces necesariamente las raíces las encontramos aplicando la fórmula resolvente. ¿Por qué? Porque la fórmula resolvente, recordemos, o fórmula de Bhaskara, es la fórmula que me resuelve una ecuación de esta naturaleza cuadrática igualada a 0. Entonces, a partir de ahí, uno lo que hace es aplica esta fórmula, ¿no? Que ya la hemos utilizado bastante para resolver ecuaciones cuadráticas. Ya la hemos usado, que es el fin de esta, justamente, fórmula, ¿no? Por lo tanto, acá puede pasar que tengamos dos raíces, entonces estaríamos en presencia de una parábola que va a cortar al eje x en dos puntos. Puede suceder, eso es en el caso que el discriminante sea cero, ¿no? Sea mayor que cero. Es decir, que el discriminante, recordemos que el discriminante era esto que estaba acá. Si b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que cero, tengo dos raíces reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, decíamos que teníamos una raíz. Sería el otro caso que mencionamos, donde la raíz coincide con el vértice. ¿Está bien? Bien. Y puede pasar que el discriminante
sea menor que 0, ¿no? En ese caso, estamos en presencia de que no tiene raíces, de una parábola que no corta al eje de las x. Es decir que, ¿cómo sería este caso, no? Puede ser una parábola que se va hacia arriba, ¿no? O si tiene el vértice debajo del eje x, hacia abajo. Nunca va a cortar al eje de las x. Por eso es importante darse cuenta de estas cuestiones primero. Es decir, si yo empiezo a resolver una función cuadrática para poder graficarla y encuentro que el vértice está sobre el eje x, miro el valor a, que es el coeficiente principal, y el valor a me dice que es menor que 0, yo sé que esta parábola va a ir hacia abajo, se va a abrir así, por lo tanto voy a encontrar raíces ahí. Ahora, distinto hubiese sido el caso que si yo encuentro un vértice que está sobre el eje x y encuentro que el a, miro en la fórmula que el a, el coeficiente principal, recordemos que es el número que multiplica la x al cuadrado, es positivo, yo sé que la parábola esta se va a ir hacia arriba, por lo tanto nunca va a cortar al eje x, por lo tanto nunca va a tener raíces. Entonces ahí me ahorro trabajo y no utilizo Bhaskara para, porque no me va a suceder lo que venimos hablando acá, que el discriminante me va a dar menor que 0. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejemplo para redondear esta forma de la función cuadrática en la forma polinómica. Entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos que graficar la función f de x igual a menos 2 por x cuadrado más 12x menos 10. Bien. Bueno, yo ya veo que el a es un valor. El a acá es menor que 0. El a es igual acá a menos 2, ¿no? Eso es lo que me aporta esa fórmula. Ya sé que la parábola se va a abrir hacia abajo, ¿sí? Tiene esta forma. Busco entonces el vértice, a ver dónde va a estar, ¿sí? Sobre el eje x o debajo del eje x. La fórmula para encontrar el x del vértice era menos b dividido 2 por a. Bien, vemos de acá que el a era menos 2, que el b es 12 y que el c es menos 10. Por lo tanto, acá me queda menos 12 sobre 2 por menos 2. Hago las cuentas y esto es menos 2, menos 4, 3. ¿Cómo encuentro el i del vértice? Reemplazando, el i del vértice va a ser, justamente reemplazo el x del vértice acá adentro, ¿no? Es decir, voy a hacer esto. I del vértice es, en la función, reemplazo por 3. Entonces me queda menos 2 por 3 al cuadrado, más 12 por 3, menos 10. Hago las cuentas y ahora me va a dar menos 2 por 9 más 36 menos 10. Es decir que esto es menos 18 más 36 menos 10. Bien, esto es 18 menos 10 igual a 8. Obtuvimos el vértice que sería 3 de x, 8 de y. Es decir, que está sobre el eje de las x. Entonces, lo que podemos hacer es, en un plano cartesiano, ya ubicarlo. 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, acá 3, 8 sería el punto este que tenemos acá. Ahí tenemos el vértice. Sabemos que se va a ir hacia abajo, por lo tanto vamos a tener raíces
Esa información me la proporcionó el A, que es menos 2. Entonces buscamos las raíces. Ahora sí, aplicamos Bhaskara, buscamos las raíces. Recordemos acá que lo que tenemos que resolver es esta ecuación, es justamente la función igualada a 0, ¿no? Los valores donde la función se hace 0, los valores de x donde la función sea nula. Muy bien, podemos aplicar Bhaskara de dos formas. Podría sacar hasta factor común yo acá y me queda así, x cuadrado menos 6x más 5, para que Bhaskara me quede con números un poco más chicos. La podría resolver directamente con estos valores, ¿no? De A, B y C que ya habíamos marcado arriba. Pero bueno, vamos a utilizar esto. ¿Dónde se hace 0 esto? Acá el A es 1 en esto, ¿eh? Estamos hablando de lo que está dentro del paréntesis. El B es igual a menos 6 y el C es igual a 5. Bueno, aplicamos Bhaskara. Me queda 6. 36 menos 4 por 1 por 5. Sobre 2 por 1, que es 2. Bien, esto era un 1, ¿no? Si borro un poquito esto. Por 1 por 5. Entonces acá voy a obtener, fíjense que voy a obtener dos raíces. Esto me da la raíz de 16, que es 4, dividido 2. Entonces voy a tener una raíz que va a ser 5, 10 dividido 2, y la otra raíz que va a ser 2 dividido 2, 1. Bien, ahí tengo dos raíces, vengo, las ubico en el plano cartesiano. Una sería 1, la otra sería 5. 1 y 5. Y 5. Por ahí justamente ya tengo 3 puntos donde va a pasar la parábola. Por supuesto, las raíces son simétricas con respecto al eje de simetría. El eje de simetría de la parábola es el eje que la corta justo a la mitad, es decir, el eje que pasa por el vértice, ¿no? Uno puede observar el vértice. El eje de simetría va a ser, si logro, el eje de simetría va a ser este, ¿no? Por supuesto es un eje, ¿eh? No es algo que pertenezca a la parábola. Ya vamos a dibujar. Ya podríamos ir dándole la forma a la parábola, pero me interesa saber un valor más, que sería la intersección con respecto al eje Y. Bueno, ¿cómo hacemos la intersección con el eje Y? Y directamente, intersección con el eje Y, entonces la x es igual a 0 en esa intersección. ¿Está bien? De mi fórmula de y igual a f de x igual a menos 2x más 2x menos 10, lo que hacemos es que la x valga 0 para buscar esa intersección. Y me queda que esto es 0, 12 por 0, menos 10. Por lo tanto, el valor es menos 10. La intersección con el eje Y es menos 10. La ubico en el plano cartesiano y ya ahí menos 10 estará acá. Este sería menos 10. Ahí es donde la parábola va a cortar al eje justamente de la Y. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es dibujarla. Y esa sería aproximadamente nuestra parábola, ¿no? Bueno, tratemos de darle la forma un poco más, una vez cuando la tenemos ya hecha. Y eso sería la parábola. ¿Está bien? Bueno, esto es lo principal que tenemos que saber manejar
a la hora de graficar una parábola, una función cuadrática que me la dan en la forma polinómica, ¿no? Bueno, ahora a continuación haremos y hablaremos después un poco sobre las otras formas en las que puede venir representada la función cuadrática.